Rylan Cross, un expiloto de combate condecorado y padre soltero, trabaja como mecánico en la estación orbital Crow Rouge, ocultando su pasado militar tras un accidente que lo incapacitó y la muerte de su esposa. Vive modestamente, priorizando el cuidado de su hija Riley. La estación se prepara para una cumbre comercial galáctica y la diplomática Barelia Cent, de la especie Bardesí, llega para inspeccionar el transporte principal, el Empyrean Crest. Esta nave avanzada cuenta con una interfaz neuronal que ningún piloto de la estación ha logrado dominar. Barelia amenaza con retirar la cumbre si no encuentran un piloto capaz. Ante la crisis, Rylan revela su conocimiento sobre la nave, explicando que los pilotos anteriores fallaron por intentar controlarla en lugar de fusionarse con ella. Barelia, escéptica, lo desafía públicamente. Si logra pilotar la nave, ella se casará con él. Rylan acepta. Conectándose a la interfaz neuronal, Rylan demuestra una maestría excepcional, ejecutando maniobras imposibles que dejan a todos atónitos. Al aterrizar, Barelia descubre su verdadero historial. Es un héroe de guerra con 732 misiones de combate. Rylan explica que su anonimato fue una elección para proteger y mantener a su hija. Barelia se disculpa, y reconociendo su valía más allá del rango, le ofrece el puesto de piloto jefe de la estación, con condiciones flexibles para cuidar a Riley. Rylan, alentado por su hija, acepta. La relación entre Rylan y Barelia evoluciona de un desafío diplomático a un cortejo genuino. Rylan se convierte en instructor de pilotos, enseñando que la verdadera habilidad reside en la confianza y el servicio, no en el ego. Finalmente, Rylan encuentra un equilibrio entre su pasado y su presente, aceptando su identidad completa: padre, mecánico, piloto y compañero de una diplomática alienígena. La historia concluye con Rylan, listo para volar de nuevo, sintiéndose visto y valorado, en paz con su vida. Los meses que siguieron a la cumbre no fueron el tranquilo final feliz que las holopelículas solían prometer. Fueron, en palabras de Rylan, un curso intensivo de gestión de crisis con un presupuesto de sueño inexistente. Ser el piloto jefe de una estación comercial en auge significaba que el tiempo libre era un lujo que Rylan rara vez podía permitirse, y ser el interés romántico oficial de una diplomática Bardesí de alto rango añadía una capa de complejidad que ningún manual de la Academia Militar cubría. La rutina de Rylan se había transformado. Sus mañanas comenzaban con Riley, asegurándose de que desayunara algo más sustancial que barras de energía antes de ir a la escuela, y terminaban tarde en la noche, revisando los diagnósticos del Empyrean Crest o debatiendo protocolos de seguridad con Barelia en su oficina, a menudo con una cena recalentada compartida entre montones de datapads. Pero la verdadera prueba no vino de la carga de trabajo, sino de las estrellas. 6 meses después de su nombramiento, los sensores de largo alcance de la estación Crow Rouge detectaron una firma de energía masiva entrando en el sistema. No era una nave comercial, ni un transporte diplomático estándar. Era un acorazado real Bardesí, una estructura gigantesca de metal violeta y oro que empequeñecía a los cruceros de la Federación. Se llamaba el Juicio del Silencio. Rylan estaba en el hangar, enseñando a un grupo de novatos cómo purgar una línea de combustible obstruida, cuando Barelia entró. Su piel, normalmente de un tono lavanda tranquilo, estaba pálida, casi gris. «Ha llegado», dijo ella, sin preámbulos. Rylan se limpió las manos en un trapo. «¿Quién? ¿Una invasión? Peor. Mi tío, el alto inquisidor Tarok del Consejo de Linaje». Rylan sintió un frío en el estómago. Había leído sobre el Consejo de Linaje en los archivos culturales que Barelia le había pasado. Eran los guardianes de la pureza y la tradición Bardesí, los encargados de aprobar o vetar las uniones de las castas altas. «Pensé que tu propuesta de matrimonio era, bueno, una táctica diplomática», dijo Rylan. «Lo era», admitió Barelia, caminando nerviosamente de un lado a otro. «Pero en la cultura Bardesí, una promesa pública, una vez cumplida la condición, se registra en el archivo de la verdad. Para mi familia, estamos prometidos, y Tarok ha venido a evaluarte». «¿Evaluarnos?». Rylan miró su mono de trabajo manchado de aceite, y luego al inmenso acorazado que se veía a través de los campos de fuerza del hangar. «Genial».
Supongo que no le impresionará mi habilidad para arreglar tostadoras. Tarok no valora la habilidad técnica, valora la resonancia del alma, y considera a los humanos efímeros, caóticos. Cree que mi asociación contigo es una aberración momentánea causada por el estrés del espacio profundo. La reunión tuvo lugar esa misma tarde en la sala de conferencias principal, que había sido redecorada apresuradamente para cumplir con los estándares estéticos. Bardesí, lo que significaba muchas luces tenues y superficies reflectantes. El alto inquisidor Tarok era imponente. Medía casi 2,5 metros, con hombros anchos y una túnica que parecía tejida con sombras y luz de estrellas. Sus ojos no brillaban con la curiosidad de Barelia, sino con una intensidad crítica y fría. Raylan, vestido con su uniforme de piloto jefe, limpio, planchado y dolorosamente formal, se mantuvo firme. No hizo una reverencia exagerada, ofreció un saludo militar respetuoso. Así que este es el humano, dijo Tarok, su voz resonando como piedras rodando en una cueva profunda. El mecánico que se cree piloto. Soy ambas cosas, Lord Inquisidor, respondió Raylan, manteniendo el contacto visual, y padre, y ciudadano de esta estación. Las etiquetas son solo herramientas, lo que importa es cómo se usan. Tarok resopló, una pequeña nube de vapor bioluminiscente escapando de sus fosas nasales. Elocuencia. Barelia siempre tuvo debilidad por las mascotas que hablan. Pero las palabras son viento. La sangre es piedra. Tu vida es un parpadeo comparada con la nuestra, humano. ¿Cómo puedes pretender ser un compañero para alguien que verá tus ciudades convertirse en polvo y volver a construirse mientras tú te pudres en la tierra? Barelia dio un paso adelante, su piel oscureciéndose en ira, pero Raylan le puso una mano suave en el brazo. La duración de una vida no determina su valor, Inquisidor, dijo Raylan con calma. Un motor puede durar 100 años y nunca funcionar correctamente. Un fusible dura 1 milisegundo, pero salva todo el circuito cuando se quema. Mi tiempo es corto, sí, pero planeo usar cada segundo de él para asegurarme de que Barelia, y esta estación, y mi hija, estén seguros y felices. Si eso no es suficiente para su consejo, entonces su consejo tiene un problema de métrica, no yo. Tarok lo miró largamente. No hubo aprobación en sus ojos, pero sí una pausa en su desdén. Veremos, dijo el Inquisidor. Mañana Barelia debe viajar al cúmulo de las tormentas de Iridia para ratificar el tratado con los sindicatos mineros locales. Es una ruta inestable, peligrosa. Yo los acompañaré. Quiero ver cómo maneja este fusible, una verdadera crisis. El viaje a Iridia no era una misión diplomática estándar, era una prueba de fuego. El cúmulo de Iridia era famoso por sus anomalías gravitacionales y sus tormentas de iones, que podían freír los sistemas de navegación de una nave en segundos. A la mañana siguiente, en el hangar, Riley corrió hacia Raylan antes de que subiera al Empyrean Crest. Le puse un parche nuevo al sistema de soporte vital, susurró ella, dándole un abrazo rápido, y revisé los estabilizadores inerciales. El Inquisidor da miedo, papá. Parece una gárgola enfadada. Solo es un tipo viejo y gruñón, que necesita unas vacaciones, dijo Raylan, besando la frente de su hija. No te preocupes, volveremos para la cena. Tienes que terminar tu proyecto de historia. A bordo del Empyrean Crest, el ambiente era gélido. Tarok se sentó en la estación de observación detrás de la cabina, observando cada movimiento de Raylan como un halcón. Barelia estaba en el asiento del copiloto, tensa, sus dedos tamborileando sobre la consola. Raylan se conectó a la interfaz neuronal. La nave lo saludó como a un viejo amigo, una oleada de datos y sensaciones, que se sentía como ponerse un guante perfectamente ajustado. Despegue, dijo Raylan. La nave salió de la estación con suavidad, deslizándose hacia el vector de salto. El viaje fue tranquilo hasta que llegaron al borde del cúmulo. Las nubes de gas de Iridia brillaban con colores violentos, rojos, púrpuras y verdes eléctricos. Los sensores comenzaron a gritar advertencias. Lecturas de turbulencia gravitacional al 400%, informó Barelia. Raylan, esto es peor que los pronósticos. Hay una convergencia de ondas de choque en el sector medio. La ruta estándar es un suicidio, dijo Raylan, sintiendo la presión de la tormenta en su propia mente a través de la interfaz.
Tenemos que atravesar el ojo de la tormenta. Es estrecho, pero estable. Esa maniobra requiere una precisión de microsegundos, dijo Tarok desde atrás. Un piloto bardesí no se arriesgaría. Daría la vuelta. Un piloto bardesí tiene una nave que puede sobrevivir a la espera, replicó Rylan. Nosotros tenemos una reunión diplomática en 2 horas. Si llegamos tarde, el tratado se rompe, y la guerra comercial comienza de nuevo. No voy a dar la vuelta. Rylan empujó la nave hacia la tormenta. El Empyrean Crest se sacudió violentamente. La interfaz neuronal bombardeaba la mente de Rylan con datos, calor, presión, tensión estructural. Sentía el casco de la nave como si fuera su propia piel. De repente, un rayo de energía iónica, un duende rojo, impactó directamente en la góndola del motor de estribor. La nave se escoró salvajemente. Las alarmas aullaron. Fallo en el inyector de plasma número 3, gritó Barelia. Estamos perdiendo potencia. La interfaz neuronal se está desestabilizando por la retroalimentación de dolor. Rylan gritó cuando una punzada de agonía fantasma recorrió su brazo derecho, el reflejo del daño de la nave. Su visión se nubló. La conexión neuronal, su mayor ventaja, se estaba convirtiendo en su debilidad. Si no se desconectaba, el shock lo mataría. Si se desconectaba, perdería el control fino necesario para navegar la tormenta. Tarok se levantó. Abortar. Desconéctate, humano. Vas a morir. No, gruñó Rylan. Hizo lo impensable. Con su mano izquierda, la física, alcanzó el panel de control manual de emergencia debajo de la consola. Era un sistema que él mismo había instalado semanas atrás, una redundancia primitiva, que los ingenieros bardesí habían considerado innecesaria. Barelia, toma el control de los escudos, ordenó Rylan, con los dientes apretados. Tarok, si quieres ser útil, vigila la presión del núcleo en la pantalla auxiliar. Rylan mantuvo la conexión neuronal al 50%, filtrando el dolor a través de pura fuerza de voluntad, mientras usaba sus manos para ajustar manualmente la mezcla de combustible del motor dañado. Era una fusión de 2 mundos, la mente en la máquina y las manos en la grasa. Estabilizando, gritó Rylan. La nave, respondiendo a la combinación de pensamiento y mecánica bruta, se enderezó. Rylan la guió a través del ojo de la tormenta, rozando paredes de energía que habrían vaporizado una fragata. Salieron al otro lado, al espacio tranquilo y estrellado, con el motor de estribor, humeando pero funcional. Rylan se desconectó de la interfaz con un jadeo, desplomándose en su asiento. Le sangraba la nariz, y le temblaban las manos, pero estaban vivos. Hubo un largo silencio en la cabina. Tarok miraba la pantalla auxiliar, donde las lecturas del núcleo volvían a la normalidad. Luego miró las manos de Rylan, que estaban ajustando interruptores físicos, manchadas de un fluido hidráulico que había goteado de un panel roto. Usaste controles manuales, dijo Tarok, con incredulidad, mientras estabas enlazado neuronalmente. Eso es cognitivamente disonante. Debería haberte provocado una convulsión. Soy mecánico inquisidor, dijo Rylan, limpiándose la sangre de la nariz. Estoy acostumbrado a que las cosas duelan y a arreglarlas mientras funcionan. Barelia miró a su tío, desafiante. ¿Y bien? Tarok se sentó lentamente. Su expresión era ilegible, pero la rigidez de su postura había desaparecido. Es resistente, concedió Tarok, y obstinado, cualidades que admito, tienen cierto valor en un consorte, pero la tormenta fue solo el viaje. La negociación en Iridia será la verdadera prueba. Aterrizaron en la plataforma minera de Iridia. La delegación de los sindicatos, una mezcla de especies rudas y desconfiadas, los esperaba. No querían hablar con diplomáticos de piel suave, querían garantías de seguridad y rutas comerciales justas. Cuando vieron bajar a la elegante diplomática bardesí acompañada de un alto inquisidor, se tensaron, esperando arrogancia, pero luego vieron al piloto. Rylan bajó la rampa, con el uniforme ligeramente desaliñado, una herramienta en el cinturón, y esa aura inconfundible de alguien que trabaja para vivir. El líder de los mineros, un tellarita con cicatrices de quemaduras, miró a Rylan. Ese fue un aterrizaje infernal, piloto, dijo el minero. Vimos los rayos golpearlos. ¿Cómo diablos mantuviste el inyector estable?
Puenteé la válvula de flujo con un bypass manual y recé un poco, respondió Rylan, con una sonrisa cansada. El minero se echó a reír. Un hombre que sabe puentear una válvula, es un hombre con el que puedo hablar. La negociación no fue liderada por Tarok, ni siquiera totalmente por Barelia. Fue facilitada por Rylan. Él tradujo no el idioma, sino la experiencia. Explicó las preocupaciones de seguridad de los mineros a Barelia en términos de ingeniería, y explicó las necesidades políticas de Barelia a los mineros en términos de logística y suministro. Al final del día, el tratado se firmó. No hubo amenazas, ni bloqueos, solo un acuerdo basado en el respeto mutuo por el trabajo duro. De regreso en la nave, mientras se preparaban para volver a casa por la ruta larga y segura esta vez, Tarok se detuvo junto a la silla de Rylan. No eres un Bardesí, dijo el inquisidor, y nunca lo serás. Tu vida es corta, y tus métodos son sucios. Lo sé, dijo Rylan, pero añadió Tarok, sacando un pequeño objeto de su túnica. Un imperio fuerte necesita cimientos de piedra, no solo torres de cristal. Colocó sobre la consola una insignia, el sello de aprobación provisional del linaje. No era una aceptación total, pero era un comienzo. Era una invitación a seguir demostrando que estaba equivocado. Tu hija, dijo Tarok, Rile, tiene aptitud para la interfaz. Demasiada, dijo Rylan, sonriendo. Bien, quizás el Consejo de Educación debería echarle un vistazo. Si tiene tu terquedad, podría ser útil. El Empyrean Crest saltó al hiperespacio, llevando a una familia que se estaba forjando, no en la perfección, sino en la supervivencia compartida. Rylan miró a Barelia, y luego a las estrellas. Sabía que Tarok volvería con pruebas más difíciles. Sabía que la galaxia seguía siendo peligrosa. Pero también sabía que mientras tuviera sus herramientas y a su gente, no había nada que no pudiera arreglar. A casa, dijo Rylan, y la nave, sintiendo la alegría de su piloto, pareció volar un poco más rápido. El regreso a la estación Crow Rouges no trajo un descanso, sino una aceleración. La aprobación provisional del inquisidor Tarok había abierto una compuerta que nadie había anticipado, la integración cultural forzada. Rylan ya no era solo el piloto jefe, y el consorte no oficial se había convertido en un sujeto de interés imperial. De repente, el apartamento de Rylan y Riley se llenó de tutores Bardesí. No eran maestros amables, eran drones flotantes de etiqueta y protocolo, que seguían a Riley por la casa, corrigiendo su postura y enseñándole la historia de las 17 dinastías Bardesí, mientras ella intentaba comer sus cereales. Papá, si el dron me vuelve a decir que mi inclinación de reverencia es insuficientemente sumisa, lo voy a desmontar y convertir en una tostadora, se quejó Riley una mañana, con un destornillador en la mano y una mirada peligrosa. Rylan, que estaba luchando por atarse una faja ceremonial que Barelia le había regalado sujeto, es ropa informal de negocios en mi mundo, había dicho ella, aunque parecía una cortina de seda con armadura. Se rió. No lo desmontes, cariño, solo recalíbralo. Dile que en la cultura humana, el sarcasmo es una forma de respeto. Para sorpresa de Rylan, Riley hizo exactamente eso. Hackeó el dron de protocolo, no para destruirlo, sino para que hablara con el acento de un pirata espacial de las solo películas. Cuando Tarok regresó semanas después para inspeccionar el progreso, el dron lo saludó con un «Ahoy viejo escamas». Rylan esperó la ejecución sumaria. En cambio, Tarok emitió ese extraño sonido gutural que era su risa. Adaptabilidad, dijo el inquisidor. Ha conquistado la máquina imponiendo su voluntad cultural. Aceptable. El verdadero desafío llegó 3 meses después. La gran convocatoria no era una reunión política. Era el festival más sagrado del calendario Bardesí, celebrado en su mundo natal, Bardesia Prime. Era el momento en que las grandes casas presentaban sus alianzas ante la corte solar. Barelia tenía que presentar a Rylan, oficialmente, como su compañero de vínculo. El viaje a Bardesia Prime fue en el Empyrean Crest. Al aterrizar, Rylan se dio cuenta de que Crow Rouges era un pueblo pequeño en comparación. Bardesia era un mundo de gravedad ligera y cielos de color violeta eterno.
donde las ciudades no estaban construidas sobre el suelo, sino que flotaban en enormes plataformas antigravedad, ancladas por cadenas de luz sólida. La arquitectura era orgánica, bioluminiscente y vertiginosa. Recuerda, susurró Barelia mientras la rampa bajaba, no le des la mano a nadie a menos que te ofrezcan la muñeca. Mirar a los ojos es respeto, pero mirar a los dientes es un desafío a muerte. Y por favor, Rylan, no intentes arreglar nada. Aquí, si algo se rompe, se considera que ha cumplido su ciclo kármico. ¿Entendido? Nada de llaves inglesas, solo sonrisas y reverencias. Fueron recibidos en el Palacio de los Vientos, una estructura que parecía hecha de vidrio soplado y nubes. La nobleza bardesí estaba allí, seres altos, elegantes y aterradores, vestidos con sedas que cambiaban de color con sus emociones. Miraban a Rylan y a Riley como si fueran mascotas exóticas. El rival de Barelia, un lord llamado Kyrus, se adelantó. Era joven, ambicioso, y tenía la piel de un tono índigo oscuro que denotaba un linaje puro. Lady Barelia, dijo Kyrus, ignorando a Rylan, has traído a tus invitados. Es cierto que planeas incluirlos en el rito de la ascensión solar. No son invitados, Kyrus, son mi familia. Y sí, Rylan pilotará la nave ceremonial. Un murmullo de shock recorrió la sala. El rito de la ascensión implicaba pilotar una barcaza solar antigua, una reliquia sagrada sin motores modernos, utilizando solo las corrientes termales y la habilidad pura, para llevar una ofrenda al templo de la cima. Era un honor reservado para los mejores pilotos de sangre pura. Es un suicidio, dijo Kyrus, con una sonrisa burlona. Un humano no tiene la sensibilidad sensorial para leer las corrientes de aire de Bardesia. Estrellará la reliquia. Aceptamos el riesgo, dijo Rylan, dando un paso adelante. Si la nave tiene alas y timón, puedo volarla. El día del rito, el viento aullaba alrededor de las plataformas flotantes. La barcaza solar era una obra de arte, un planeador dorado y estilizado, frágil como una hoja, con controles que consistían en cables de tensión y pedales mecánicos, sin computadora, sin IA, solo física. Rylan subió a la cabina abierta. Riley insistió en ir de copiloto Sokka, para equilibrar el peso, dijo ella, aunque Rylan sabía que era para no dejarlo solo. La multitud observaba desde las torres. Barelia estaba en el palco real, con las manos apretadas. Lanzamiento en 3, 2. La barcaza fue soltada. Cayó en picado hacia el abismo de nubes debajo de la ciudad flotante. Rylan tiró de los controles. La nave respondió, pesada y lenta. El viento de Bardesia era traicionero, cambiando de dirección cada pocos segundos. Corriente térmica a la izquierda, gritó Riley, leyendo los instrumentos del viento que había sacado de contrabando en su mochila. Rylan viró, la nave atrapó el aire y se elevó, sus alas doradas brillando. Estaban subiendo hacia el templo cuando sucedió. Un cable de control del timón de cola se partió con un chasquido seco. La nave se inclinó violentamente hacia estribor, entrando en una espiral descendente. Fallo mecánico, gritó Rylan, luchando con la palanca inútil. Desde el palco, Kyrus sonrió. Karma. Pero Rylan no creía en el karma, creía en la mecánica. Riley, gritó sobre el rugido del viento. El cable se rompió. Necesito tensión manual en el alerón derecho. No llego, gritó ella. Usa el cinturón. Riley se desabrochó el arnés de seguridad. Era una locura. Se deslizó hacia la parte trasera de la cabina abierta, con el viento azotando su cara. Agarró el extremo roto del cable de acero. Tira, ordenó Rylan, la niña de 12 años, usando toda su fuerza y envolviendo el cable en su propio brazo. Tiró. El alerón se movió. La nave se estabilizó. Sujétalo, gritó Rylan, no lo sueltes. Con Riley actuando como un servo humano, y Rylan pilotando con una mano y pura intuición, la barcaza dejó de caer. Rylan no solo la estabilizó, la usó, aprovechó la inercia de la caída, para realizar una maniobra de onda, girando alrededor de una aguja de la torre, y disparándose hacia arriba, con una velocidad que la barcaza nunca debería haber alcanzado. Cruzaron la línea de meta en el templo de la cima, aterrizando con un derrape controlado, que levantó polvo de oro.
La multitud estaba en silencio. Nadie había volado así en siglos. No era elegante, era brutal, desesperado y magnífico. Rylan saltó de la cabina y corrió hacia Riley. Ella estaba frotándose el brazo, donde el cable le había dejado una marca roja, pero sonreía de oreja a oreja. Eso fue increíble, dijo ella. Barelia llegó corriendo, rompiendo el protocolo real, y abrazó a ambos. Tarok se acercó, seguido por un pálido Kyrus. El inquisidor miró el cable roto, lo examinó de cerca. Corte limpio, dijo Tarok, mirando a Kyrus. Ácido de liberación retardada. Sabotaje. Kyrus intentó retroceder, pero la guardia de honor le bloqueó el paso. El humano no solo sobrevivió a tu trampa, Kyrus, dijo Tarok, su voz resonando. La convirtió en una acrobacia. Ha demostrado que la sangre no es lo que pilota la nave, es el espíritu. Esa noche la celebración no fue un evento rígido. Rylan, con el brazo vendado, se había distendido un músculo en la maniobra. Enseñó a los músicos de la corte a tocar una canción de blues terrestre. Riley, con su herida de batalla en el brazo, fue rodeada por jóvenes nobles bardesí, que querían saber cómo se sentía volar sin motores. Barelia llevó a Rylan al balcón más alto del palacio. Hoy has cambiado algo más que un tratado, dijo ella. Has cambiado la definición de nobleza en este planeta. Solo intentaba no estrellarme, dijo Rylan, besándole la mano. Rylan, dijo ella, poniéndose seria. El Consejo ha aprobado nuestra unión, permanentemente, y han ofrecido algo más. Quieren que la estación Crow Roach se convierta en la primera embajada conjunta de entrenamiento de vuelo. Quieren que tú y Rayleigh enseñen a nuestros jóvenes a volar, a la manera humana. ¿A la manera humana?, preguntó Rylan. O este sea, con pánico e improvisación y mucha suerte. Con corazón, corrigió ella. Años después, Rylan Cross ya no era solo un piloto jefe, era el decano de la Academia de Vuelo de Bardesia. La estación Crow Roach se había expandido, convirtiéndose en el centro de pilotaje más prestigioso de la galaxia. Rayleigh creció. No se convirtió en piloto comercial, se convirtió en ingeniera de rescate de combate. Diseñaba naves que podían entrar en infiernos y sacar a la gente, naves que según ella, volaban con esperanza y cinta adhesiva. Y en las tardes tranquilas, Rylan y Barelia se sentaban en su casa, una mezcla de metal y cristal orgánico. Rylan miraba su vieja chaqueta de vuelo, enmarcada en la pared junto a la insignia real de Barelia. Había pasado de ser un hombre invisible a ser el hombre que enseñó a una galaxia entera, que a veces, para volar de verdad, tienes que estar dispuesto a caer, siempre y cuando tengas a alguien, una hija, una esposa, una familia dispuesto a tirar del cable para enderezarte. ¿Listo para la cena?, preguntó Barelia. Hoy cocino yo. Comida bardesí. Rylan sonrió. Espero que no pique. Oh, picará, dijo ella, con los ojos brillando. Pero te gustará. Te has acostumbrado al fuego. Y Rylan Cross, el mecánico que se convirtió en leyenda, supo que tenía razón. Se había acostumbrado al fuego, al amor y a la vida, y no lo cambiaría por nada en el universo. La expansión de la Academia de Vuelo Conjunta en la estación Crow Roach transformó el sector. Lo que antes era una parada de mantenimiento glorificada, se había convertido en el puerto de la intuición, un nexo donde pilotos de 100 mundos venían a desaprender la dependencia excesiva de las inteligencias artificiales y a recordar cómo sentir la vibración de un motor en la base de la columna vertebral. Rylan Cross, ahora con el cabello plateado y una leve cojera que él llamaba recuerdo de un aterrizaje con estilo, caminaba por los simuladores de vuelo. No llevaba el uniforme rígido de un decano, sino su vieja chaqueta de vuelo de cuero, parcheada y suavizada por los años. Los estudiantes, jóvenes bardesí de pieles luminiscentes y terranos ansiosos, se apartaban con reverencia a su paso. «Estás pensando demasiado, cadete», le dijo Rylan a un joven bardesí llamado Kaelen, que estaba sudando dentro del simulador. «El ordenador de tiro te dice que el disparo es imposible porque el objetivo está detrás de un campo de escombros. ¿Qué te dicen tus ojos? Que hay un patrón de rotación en los escombros, señor», respondió Kaelen nervioso. «Una ventana de 0 y 4 segundos cada 3 rotaciones. Entonces no le dispares a la nave enemiga. Dispárale al hueco. Deja que la bala encuentre el camino». Kaelen disparó. En la simulación, el proyectil atravesó el campo de asteroides y detonó el objetivo. El joven bardesí miró a Rylan con asombro. Había ignorado la lógica de la máquina y había ganado.
Bien hecho, dijo Rylan. Ahora ve a limpiar los filtros de aire del hangar 4. La humildad es parte del pilotaje. Al salir del simulador, Rylan se encontró con Rayleigh, su hija, ahora una mujer de 30 años con manchas de grasa en la mejilla, y una llave inglesa magnética girando entre sus dedos. Parecía la viva imagen de él a esa edad, pero con la gracia diplomática de Barelia añadida a la mezcla. Tenemos un problema, papá, dijo Rayleigh, sin preámbulos, y es de los grandes, de los que le gustan a mamá. Político, técnico y político, una combinación explosiva. Se dirigieron al centro de mando, donde Barelia ya estaba analizando un mapa estelar holográfico con el administrador Brox, quien, a pesar de los años, seguía pareciendo perpetuamente nervioso. El sector de la grieta ciega, dijo Barelia, señalando una zona negra en el mapa, famosa por sus tormentas electromagnéticas que freían cualquier sensor digital. Una nave de investigación de la hegemonía Krell ha desaparecido allí. Los Krell, Rylan silbó. Pensé que no confiaban en nadie que no tuviera 4 brazos. No lo hacen, respondió Barelia. Pero esa nave llevaba a bordo el prototipo de un generador de escudo planetario. Si esa tecnología se pierde o explota dentro de la grieta, la onda de choque podría desestabilizar las rutas comerciales de 3 sistemas. Los Krell han pedido ayuda oficialmente a la Academia. Dicen que sus pilotos automáticos se niegan a entrar en la grieta. Por supuesto que se niegan, dijo Rylan. Es una zona de muerte lógica. Ninguna máquina entraría allí voluntariamente. Se necesita un piloto que esté dispuesto a ignorar las probabilidades de supervivencia. Se necesita un humano, dijo Rayleigh, con una sonrisa afilada. O alguien entrenado por uno. Yo iré, dijo Rylan. No, intervinieron Barelia y Rayleigh al unísono. Tú eres el decano, dijo Barelia, acercándose y ajustándole el cuello de la chaqueta. Tu trabajo es inspirar, no incinerarte. Además, tus reflejos ya no son los de hace 20 años, mi amor. Rylan refunfuñó, pero sabía que tenía razón. Entonces, ¿a quién enviamos? Es una misión de suicidio táctico. Enviamos al Escuadrón Quimera, dijo Rayleigh. Mi escuadrón. El Escuadrón Quimera era el experimento más audaz de Rayleigh, una unidad de rescate formada por pilotos e ingenieros que volaban naves modificadas, chatarras glorificadas que Rayleigh había reconstruido para ser inmunes a las interferencias digitales porque fundamentalmente eran analógicas. Vamos a entrar con el ángel de chatarra, dijo Rayleigh, refiriéndose a su propia nave, un carguero pesado modificado con motores de caza y blindaje ablativo. Kaelen vendrá como copiloto. Necesito sus ojos Bardesí para ver los patrones de la tormenta, y llevaré a Tibar, el ingeniero Tellarita, para mantener el núcleo estable. Es peligroso, Rayleigh, dijo Rylan, sintiendo el miedo antiguo de un padre. El miedo es un lujo cuando la gente depende de ti, citó Rayleigh, guiñándole un ojo. ¿Te suena la frase? La misión de rescate a la grieta ciega se convirtió en el evento más monitoreado del sector. Rylan y Barelia observaban desde el centro de mando de Crow Rouge, escuchando la estática de la radio mientras el ángel de chatarra se sumergía en la tormenta. Visibilidad cero, crepitó la voz de Rayleigh. Los sensores digitales están muertos. Volamos por vibración. Dentro de la tormenta, la nave Krell, el martillo de hierro, estaba a la deriva, girando sin control hacia un vórtice de gravedad. Su reactor estaba en fusión crítica. La veo, dijo Kaelen, su voz temblorosa pero firme. Está a 300 metros. Rotación en el eje Z. No podemos acoplarnos con el ordenador. La computadora de atraque no puede calcular el giro. Entonces apaga la computadora. Kaelen, ordenó Rayleigh. Usa la fuerza. Bueno, usa el gancho manual. En el centro de mando, Rylan agarró la mano de Barelia. Sabía lo que su hija estaba a punto de hacer. Iba a intentar una maniobra de lazo de vaquero, una técnica prohibida que consistía en disparar cables de remolque magnéticos manualmente mientras se igualaba la rotación del objetivo a ojo. Iniciando rotación, dijo Rayleigh. El ángel de chatarra giró, sus propulsores laterales gritando. Tibar, dale potencia a los imanes. Kaelen, dispara a mi señal. Ahora. Hubo un silencio de 3 segundos que parecieron 3 años. Impacto, gritó Tibar. Tenemos enganche. Los cables están tensos. La nave de Rayleigh se sacudió violentamente al asumir la masa del crucero Krell. Los motores rugieron al rojo vivo, luchando contra la gravedad del vórtice. Estamos perdiendo integridad en el casco,
informó Rayleigh, su voz tensa por el esfuerzo físico de luchar con los controles hidráulicos. El peso es demasiado. Si no soltamos la carga, nos arrastrará. Suelten la nave, ordenó Rylan por el micrófono. Sálvense ustedes. Negativo. Control, respondió Rayleigh. Hay lecturas de vida a bordo. Débiles, pero están ahí. No soltamos a nadie. Rayleigh, papá, cállate y déjame trabajar. Voy a purgar el BLINIEN de Ajoka e. ¿Qué? Preguntó Barelia, sus ojos muy abiertos. Rayleigh detonó los pernos explosivos de su propia nave. Las placas de blindaje pesado del ángel de chatarra se desprendieron y cayeron al vórtice. La nave, ahora toneladas más ligera y vulnerable como una lata de refresco, ganó el empuje necesario. Potencia al máximo. Como un corcho disparado de una botella, las dos naves, unidas por cables de acero y voluntad pura, salieron disparadas de la grieta ciega, rompiendo la atmósfera de la tormenta y emergiendo en el espacio tranquilo. El centro de mando estalló en vítores. Rylan se desplomó en su silla, exhalando un suspiro que le dolió en el pecho. Barelia le besó la sien, sus lágrimas brillando sobre sus escamas. Cuando el ángel de chatarra, ahora más chatarra que ángel, aterrizó en el muelle, el líder Krell salió de su nave rescatada. Era un gigante de 4 brazos, temblando por el frío de la criogenia fallida. Se acercó a Rayleigh, que estaba inspeccionando el daño en su casco con una mueca. El Krell se arrodilló, un gesto de sumisión suprema en su cultura. «Nos salvaste», retumbó el alienígena. «Cuando nuestras máquinas dijeron que la muerte era 100% segura, tú cambiaste la matemática». «No cambié la matemática», dijo Rayleigh, limpiándose la cara con la manga. «Solo cambié la variable de miedo por la variable de terquedad. Es una técnica familiar». Esa noche, la celebración en el apartamento de los Cross no fue oficial, fue íntima. Kaelen, el joven piloto Bardesí, estaba allí, contando la historia con gestos exagerados a un grupo de cadetes fascinados. Divar estaba en la cocina, discutiendo con Barelia sobre la cantidad correcta de especias en el estofado. Rylan y Rayleigh estaban en el balcón, mirando las naves ir y venir. «Destrozaste tu nave», dijo Rylan suavemente. «Se puede arreglar», dijo Rayleigh. «El blindaje es reemplazable». La tripulación Krell no lo era. «Suenas como yo», dijo Rylan. «Sueno mejor que tú», rió ella, dándole un empujón. «Tú habrías intentado aterrizar la nave Krell encima de la tuya para amortiguar la caída». «Lo consideré en el 89», admitió Rylan. «Funcionó en la teoría». Barelia salió al balcón, trayendo 3 tazas de café el bueno, el importado de la tierra. Se paró junto a ellos, su presencia real y cálida anclando el momento. «El alto inquisidor Tarok ha enviado un mensaje», dijo Barelia, sonriendo. «Dice que la maniobra de Rayleigh fue imprudentemente efectiva y desagradablemente humana. En idioma del Consejo, eso significa que te van a dar una medalla». «No quiero una medalla», dijo Rayleigh. «Quiero presupuesto para un nuevo motor de fusión. El mío está tostado». «Lo tendrás», prometió Barelia. Rylan miró a su esposa y a su hija. Miró la estación que brillaba a su alrededor, llena de vida, ruido y caos funcional. Había pasado de ser un hombre invisible a ser el patriarca de una revolución silenciosa. Había enseñado a la galaxia que la perfección de las máquinas no valía nada sin el corazón imperfecto de quienes las operaban. «¿Sabes?», dijo Rylan, tomando la mano de Barelia. «Cuando llegué aquí, pensé que mi vida se había acabado, que solo estaba esperando a que el reloj se detuviera. Y ahora eres el relojero», dijo Barelia. «No», dijo Rylan, mirando a Rayleigh, que reía con sus amigos dentro. «Soy solo el mecánico que mantuvo las luces encendidas hasta que llegaron los verdaderos pilotos». Rayleigh se giró y los miró a través del cristal, levantando su taza en un brindis silencioso. «A volar», dijo Rylan en voz baja. «A volar», respondió Barelia. Y en la estación orbital, Crow Rogers, bajo la luz de estrellas distantes y planetas giratorios, la vida continuó, ruidosa, complicada y maravillosa, impulsada no por reactores de antimateria, sino por la fuerza imparable de una familia que decidió que en el frío del espacio, lo único que realmente importaba era mantenerse calientes los unos a los otros. El tiempo en la estación orbital, Crow Rogers, no perdonaba ni a las máquinas ni a los hombres, pero Rylan Cross había aprendido a envejecer con la misma gracia con la que aterrizaba una nave dañada, aceptando las abolladuras y manteniendo el núcleo intacto. Pasaron 15 años desde el rescate en la grieta ciega.
La estación ya no era un puesto de avanzada, era una metrópolis flotante, una ciudad-estado independiente reconocida tanto por la Federación Terrana como por el Imperio Bardesí. Se la conocía como el nudo, el punto donde se ataban los hilos de la galaxia. Rayleigh Cross, ahora comandante suprema de las fuerzas de defensa y rescate del nudo, caminaba por los pasillos con una autoridad que hacía que los almirantes visitantes se cuadraran. Pero esa mañana, sus pasos eran pesados. Se dirigía a la enfermería privada del sector residencial. Dentro Barelia estaba sentada junto a una cama bioregenerativa. Su piel violeta apenas mostraba el paso del tiempo, una de las crueles bendiciones de su especie longeva. Pero sus ojos dorados estaban llenos de una tristeza antigua. En la cama estaba Rylan, el ex piloto, el mecánico, el héroe. Estaba llegando al final de su combustible. Una condición degenerativa, un eco tardío de las heridas de metralla que había sufrido en Titán décadas atrás, finalmente había superado a la medicina moderna. «Hola, capitana», susurró Rylan al ver entrar a Riley. Su voz era débil, un susurro de aire a través de un motor gastado, pero sus ojos grises seguían brillando con picardía. «Hola, papá», dijo Riley, sentándose al otro lado de la cama y tomando su mano. Esa mano que le había enseñado a sostener un destornillador y a no tener miedo. «Los informes de diagnóstico de la estación están en verde. Tibar ha recalibrado los escudos. Kaelen ha aterrizado el último transporte diplomático sin rasguñar la pintura». «Buen chico», murmuró Rylan. «Siempre supe que dejaría de pensar tanto y empezaría a sentir la nave». «Rylan», dijo Barelia suavemente, acariciando su frente. «El consejo ha enviado un mensaje. Quieren nombrar la nueva ala de la academia en tu honor, el pabellón Cross de navegación intuitiva». Rylan soltó una risa que se convirtió en tos. «Demasiado largo. Deberían llamarlo el taller de las malas ideas que funcionaron». Hubo un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se han dicho todo lo importante 1000 veces a través de sus acciones. «Tengo miedo», admitió Riley de repente, volviendo a ser la niña pequeña que le pedía a su padre que se quedara. «No sé cómo pilotar esto sin ti en la torre de control». Rylan apretó su mano con sorprendente fuerza. «Riley, tú has estado volando sola desde que tenías 11 años, y me dijiste que dejara de ser un cobarde», dijo él. «Yo solo fui el tren de aterrizaje. Tú eres el motor. Tú y tu madre, ustedes son el cielo». Miró a Barelia, la diplomática que había bajado de su pedestal para amar a un mecánico. «Gracias», le dijo Rylan, «por verme». «Gracias por dejarte ver», respondió ella, besando sus nudillos. Rylan Cross murió esa tarde, tranquilo, mientras Barelia le leía un pasaje de un viejo manual de vuelo terrano que él guardaba como si fuera poesía, y Riley sostenía su mano. No hubo dolor, solo el apagado gradual de un sistema que había funcionado más allá de sus especificaciones máximas durante mucho tiempo. El legado del mecánico. El funeral paralizó el sector. Naves de 100 mundos diferentes realizaron un paso de duelo, volando en formación silenciosa frente a la estación. Pero el verdadero monumento no fue de piedra ni de metal. Un mes después, Barelia entró en el hangar principal. Riley estaba allí, trabajando en el Empyrean Crest. La nave, aunque antigua, se mantenía impecable. Un testimonio del amor de Rylan. «He renunciado a mi puesto de enlace diplomático», dijo Barelia. Riley levantó la vista, sorprendida. «¿Qué, mamá? Eres la voz del imperio aquí». «Ya no, el imperio tiene muchas voces. Pero esta estación, esta familia, necesita una guardiana de la memoria». Barelia tocó el casco de la nave. «Tu padre siempre dijo que quería ver la nebulosa del velo, la que está en el borde del espacio conocido. Dijo que la luz allí se curva como una sonrisa. Nunca tuvimos tiempo de ir. Está a 6 semanas de viaje», dijo Riley, «fuera de las rutas comerciales». «Prepara la nave», dijo Barelia. «Vamos a llevarlo allí». El último viaje del Empyrean Crest no fue una misión diplomática ni un rescate. Fue una peregrinación. Barelia y Riley, madre e hija, humana y Bardesí, viajaron juntas hacia el borde de la galaxia. Llevaban las cenizas de Rylan en una pequeña cápsula hecha de titanio de la estación y cristal de Bardesia. Cuando llegaron a la nebulosa del velo, apagaron los motores. El silencio era absoluto, y la luz de las estrellas nacientes pintaba la cabina de colores imposibles. Riley activó la esclusa. «Él decía que somos polvo de estrellas», dijo Riley, con la voz entrecortada.
Supongo que es hora de que vuelva a hacerlo. Barelia puso su mano sobre la de Riley. Juntas, lanzaron la cápsula al vacío. La vieron alejarse, girando lentamente, captando la luz de la nebulosa hasta convertirse en una chispa más en la inmensidad. No se ha ido, dijo Barelia, su piel brillando con un tono índigo de paz profunda. Mira a tu alrededor, Riley, cada nave que atraca segura en la estación, gracias a sus protocolos, cada piloto que confía en su instinto, cada familia que se forma a través de las fronteras de las especies. Todo eso es él. Y nosotras, dijo Riley, y nosotras, regresaron a Crow Rugis, no como viudas en duelo, sino como las arquitectas del futuro. Barelia dedicó las décadas siguientes, pues su vida era larga, a escribir las crónicas del mecánico, una serie de textos filosóficos y técnicos, que se convirtieron en lectura obligatoria en la galaxia, enseñando que la empatía es un componente estructural tan vital como el acero. Riley siguió volando, y eventualmente, enseñando. Se casó con Kaelen, el piloto Bardesi que su padre había entrenado, y tuvieron hijos que no eran ni humanos ni Bardesi, sino algo nuevo, niños de las estrellas que jugaban con llaves inglesas y diplomacia por igual. Y en el centro de la estación, en el viejo taller de mantenimiento donde todo había comenzado, dejaron una placa. No era de oro, ni de diamantes, era una simple placa de metal rayado, colgada sobre el banco de trabajo donde Rylan solía tomar su café. Decía, aquí trabajó Rylan Cross, piloto, mecánico, padre. Él arregló cosas, él nos arregló a nosotros. Si estás roto, entra. Si estás solo, siéntate. Aquí nadie es invisible. El universo seguía siendo vasto, peligroso y complicado. Las naves seguían rompiéndose, las políticas seguían fallando. Pero en ese rincón de la galaxia, bajo la vigilancia de una familia, que había decidido elegirse mutuamente contra todo pronóstico, siempre había una luz encendida, una herramienta lista, y la certeza absoluta de que, con suficiente amor, y un poco de cinta adhesiva, todo podía volver a volar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.